En este aparato de energía orgónica estamos creando a propósito un estado de excitación atómica. Es decir, estamos creando un estado de vibración atómica en este dispositivo, en lo que yo llamo el Ionic Clockbuster. En este diseño de Clockbuster se produce un estado metaestable de un sistema cuántico. Este estado se produce cuando se le aplica corriente eléctrica despolarizada. Y este estado metaestable tiene un nivel de energía muy superior al estado fundamental de la materia. De hecho, la física dice que todos los estados excitados del átomo son estados metaestables. Por lo tanto, hola, hoy os quería enseñar cómo construyo, cómo fabrico mis propios Clockbuster. Son este tipo de dispositivos que funcionan con energía orgónica y que tienen una influencia bastante positiva para el medio ambiente. Con este tipo de dispositivos podemos controlar el clima, podemos atraer formaciones nubosas, también podemos alejarlas, y una de las cosas más importantes asociadas a este tipo de aparato de energía orgónica es la defensa frente a los denominados chemtrails, estas estelas de gases que dejan los aviones tras su paso. Bien, esto es la primera etapa del Clockbuster. Yo he elegido un cubo plástico
que tiene una capacidad volumétrica de 8 litros y bueno, os voy a explicar un poco las primeras capas. Me imagino que sabéis que estos aparatos, estos dispositivos de energía orgónica se fabrican con una parte de metal, una parte de resina de poliéster. Se utiliza cuarzo en su interior como elemento piezoeléctrico, como elemento conductor, que queda atrapado entre las capas del metal y la resina. Bien, en este caso es un Cloudbuster. Finalmente va a ser aproximadamente 12 kilos en total y os voy a contar cómo he hecho las primeras capas. Bien, justo aquí en la base, la primera capa, he puesto un 50% de virutas de níquel mezclado con otro 50% de virutas de acero inoxidable. Lógicamente en un vehículo de resina de poliéster. Por lo tanto, la primera capa, que es muy fina, lleva níquel y acero inoxidable. Automáticamente después tenemos una capa de cuarzo blanco, ¿sí? Una capa intermedia de cuarzo blanco. Después viene una capa de aluminio, esto que vemos aquí, son virutas de aluminio, también al 50% con resina de poliéster. Y aquí vemos los cuarzos, aquí, de grandes, en este caso de grandes dimensiones, que están atrapadas alrededor por el metal, ¿sí? Aquí y aquí. Automáticamente viene otra capa de cuarzo blanco, también con metal. Después le he colocado otra capa más. En este caso, esto es viruta de hierro. La siguiente capa es una capa puramente mineral. Tiene cuarzos de distintos tipos. Lo siguiente, por encima, esto que vemos aquí, es aluminio en forma de pequeñas bolas. Un poco más arriba, esto es una capa de sílice orgánico. El sílice es el principal elemento del cuarzo y tiene también un componente piezoeléctrico vibracional. Si observáis un poco más arriba, esta especie de sal de color rojizo, marronáceo, aquí lo podemos ver, ahí. Bueno, eso es una capa de hormus monoatómico, es decir, esto lleva oro monoatómico, entre otros metales, oro, paladio, titanio. Esto está extraído mediante un proceso de decantación química a través de una mezcla de sal pura del Himalaya ajustada a un pH de 10.7 con hidróxido de calcio. Una vez hecha esa mezcla, se produce un precipitado, que es este polvo, que comúnmente en la alquimia se llama hormus, también denominado oro monoatómico. Entre sus cualidades se destacan que es un elemento cerámico altamente conductor y con un pH alcalino. Bien, en la parte posterior he colocado los 6 tubos de cobre de 22 milímetros de ancho. Los he fijado provisionalmente con una tapa
de Polyexpan. He hecho 6 agujeros. He colocado los tubos de cobre, que dentro tienen unos tapones de cierre. A ver si lo podemos ver por un lateral. No sé si lo podéis observar ahí. El tapón de cierre que está en contacto directo con el hormuz y con el sílice. Entonces he posicionado los 6 tubos de cobre en manera hexagonal con ayuda de un nivel. Los he paralelizado entre sí para que queden totalmente paralelos y rectos, y los he fijado con una silicona de adición para que el tubo quede fijo. Ahora lo que vamos a hacer es, en el siguiente paso, será volcar mediante este agujero, volcar un poco de resina con el objeto de cristalizar esta última capa de sal del Himalaya con hormuz, y al mismo tiempo para fijar con la resina los tapones de cobre que van introducidos en la base. Ahí lo podemos ver. Entonces lo que haré ahora es volcar un poco de resina pura, sin metal, muy poco, una capa más o menos de 2 milímetros, para que los tapones de los tubos queden fijos. Automáticamente después lo que vamos a hacer es retirar el Polyexpan. Los tubos ya estarán fijados a la base del gel de sílice mediante la resina de poliéster. Entonces esperaremos a que la resina endurezca, retiraremos la silicona y la cobertura de Polyexpan. Entonces en ese momento ya tendremos los tubos fijos a la base. Cuando la resina seque por completo, seguiremos colocando capas metálicas. La siguiente capa la voy a colocar a un 50% de resina de poliéster y otro 50% de virutas de hierro atomizado. Después pondré otra capa intermedia de aluminio, también con resina al 50%, y ya la última capa final será de magnetita, de un mineral que tiene atracción por el magnetismo. De tal manera que haremos una capa de magnetita final arriba y una capa de hierro automáticamente después, para que en estas dos capas haya un intercambio magnético. Bien, otra cosa que os quería comentar es que mis Cloudbuster los fabrico para que se puedan ionizar, es decir, para que se puedan cargar positiva y negativamente los tubos. Por lo tanto, he introducido a través de un agujero en el cubo unos tornillos de acero inoxidable altamente conductivos. Dentro tiene una tuerca. Y el objeto de estos dos tornillos es después colocarle dos cables de corriente continua, un cable positivo y otro cable negativo. Estos 6 tubos van a ir conectados entre sí por la parte interna. Colocaré un hilo de cobre o de estaño que conecte 3 tubos. Haremos un circuito con un cable interno que conecte estos 3 tubos y haremos otro circuito que conecte los otros 3 tubos.
De tal manera que cuando le coloquemos la corriente continua, que yo recomiendo que sea de entre 9 y 15 voltios, cuando se lo coloquemos en los polos, 3 de los tubos irán cargados positivamente y otros 3 irán cargados negativamente. De tal manera que habrá una secuencia de positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Cuál es el objeto de aplicar corriente eléctrica? El objeto de aplicar corriente eléctrica y además despolarizada, es decir, positivo por un lado y negativo por el otro, lo que va a hacer es que va a crear una gran ionización dentro de los tubos. Lógicamente después pondremos en el interior del tubo un cuarzo, ¿sí? En el interior de cada tubo. Entonces ese cuarzo, que tiene propiedades piezoeléctricas y electromagnéticas, absorberá y disipará a través de la carga eléctrica que le vamos a poner, pues disipará iones, ¿sí? Esto nos valdrá para ionizar los tubos y se supone que se obtiene un orgón de mayor calidad. Bien, ahora mismo voy a proceder a poner la resina y podemos ver la resina todavía líquida. Hay que esperar aproximadamente 24 horas para que seque por completo y continuar con las siguientes capas. Esta es la resina de poliéster que suelo utilizar. Es una resina totalmente transparente y especial para hacer oclusiones, especial para hacer orgonitas o cualquier otro tipo de figura donde se colocan en su interior elementos para fijarlo, ¿no? A través de esta resina. La resina viene en una presentación de 1 litro, aunque también lo venden en presentaciones de 5 y de 15 litros, con su catalizador, que es lo que hace que la resina endurezca. Bien, entonces, una vez que tengamos esta capa de resina seca, que es la que nos va a fijar los tubos, ¿sí? A la base. Una vez que la tengamos seca, entonces el siguiente paso será colocar, ahí vemos perfectamente la capa de resina que acabo de colocar. Aquí se ve mejor, ¿sí? Se acerca de los tubos de cobre, aquí y aquí. El tubo está embutido en esa resina y una vez que seque, pues lo va a fijar. Entonces la siguiente capa que vamos a colocar será una capa al 50% de hierro pulverizado con poliéster. Una vez que coloquemos la capa de hierro, vamos a poner un cuarzo atrapado en su interior. Para este caso voy a utilizar este tipo de cuarzo blanco, ¿sí? Que irá colocado ahí dentro y rodeado por las capas de magnetita y hierro. Si observáis, este cuarzo tiene una formación en forma de geoda. Ahí se ve perfectamente. Es un cuarzo que encontré en las inmediaciones de mi casa. Al principio pensaba que era un cuarzo blanco común y corriente, de los típicos que nos encontramos normalmente en los ríos, en los lagos. Bueno, la cuestión es que se me cayó al suelo y rompió. Y descubrí que dentro pues había una geoda, que son estas formaciones de cristales internos, en este caso es cuarzo,
Bueno, a mí me parece realmente muy bonita. Tiene una apariencia incluso como mística. Bueno, este es el cuarzo principal. Esto es el cuarzo que vamos a colocar atrapado. Yo lo voy a colocar cerrado, o sea, lo voy a volver a juntar y lo voy a colocar cerrado. Quizás ponga dentro, en su interior, un poco de hormuz de oro monoatómico. Quizás. Bueno, esto lo enseñaré un poquito más adelante. Entonces ahora vamos a esperar a que nos seque esta resina para fijar los tubos y automáticamente después haremos unas conexiones con cable de cobre o alambre de estaño entre los tubos de manera discontinuada. Es decir, como dije antes, conectaré 3 tubos, 1, 2 y 3, a los polos positivos y otros 3 tubos al polo negativo. Bueno, vamos a esperar entonces a que seque y en cuanto tengamos esto seco le retiraremos la capa de poliespán. Comprobaremos que los tubos están correctamente fijados a su base y si todo está estable continuamos con la capa de hierro, la geoda de cuarzo y una última capa final de magnetita. Aquí hemos retirado ya la tapa de poliespán que soportaba los tubos junto con la silicona debido a que la resina ha endurecido. Vemos que los tubos pues, bueno, están firmemente agarrados a la base y cada tubo está conectado a su tapa que a la vez pues, es sellado con una cinta de aluminio todo alrededor. Ahí lo podéis ver muy bien. Esto es una configuración hexagonal, por lo tanto vamos a hacer 2 circuitos. Vamos a conectar 3 tubos, estos 3, con un cable que puede ser de cobre o de estaño y por otra parte otro circuito que conecte estos otros 3. Otro cable. Llevaremos el extremo de ese cable hacia el borne interno de la orgonita. Es decir, el polo negativo irá conectado a este borne y el polo positivo irá conectado a este otro. Una vez tenga hecha el cableado, veremos el esquema y volcaremos encima el resto del mineral con la resina, conjuntamente con el cuarzo que va a ir atrapado en su interior. Muy bien, ya he conectado los cables y he cerrado el circuito. Bueno, aquí podemos ver cómo he conectado 3 tubos entre sí y otros 3 tubos también entre sí de manera discontinua. De tal manera que, bueno, este tubo está conectado a este y a su vez está conectado a este otro. Y este tubo está conectado a este y termina en este otro. Por tanto, hay una discontinuidad de cargas. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Esto se hace así, en este tipo de configuración, para crear un campo eléctrico, un campo electromagnético entre los tubos. Interactúan los iones negativos con los positivos entre sí, haciendo un círculo. Los cables, ahí los podemos ver un poquito mejor, ¿sí? Bien, los cables están conectados a su vez a los bornes internos de la orgonita.
En esta ocasión he utilizado un alambre de estaño para conectar el último tubo al borne. He decidido utilizar un alambre de estaño porque es mucho más maleable, se adapta mejor a la zona. En cuanto al cable, esto sí que es un cable de hilo de cobre y como observáis utilizo para hacer las uniones cinta de aluminio, ¿sí? También aquí en los bornes he puesto cinta de aluminio para fijar los cables y las conexiones. La cinta de aluminio es altamente conductiva y sobre todo es muy cómoda. No necesita de soldadura con estaño y resulta pues ser mucho más práctica. Tardas menos en hacer este esquema y esta instalación. Muy bien. Lo que es la parte eléctrica de la orgonita está finalizada y ahora continuaremos colocando las siguientes capas de mineral con resina, el cuarzo atrapado en su interior y finalmente también voy a colocar una orgonita sólida en forma piramidal en la parte alta. Todos estos pasos los vamos a ver a continuación. Vamos a verificar que el circuito está bien instalado. Para ello utilizaremos un multímetro. Entonces, bueno, vamos a colocar las pinzas en el primer borne. Fijaros en la lectura que da aquí arriba. No hay ningún tipo de lectura. Entonces ahora vamos a comprobar la conductividad de los tubos. El primer tubo, hallamos 0.01, es decir, tiene una conductividad extraordinaria, bueno, ya 0,0, conductividad total. ¿Sí? En el siguiente tubo no debería de haber conductividad, ¿sí? Vemos ahí 1. En el siguiente sí. Ahí tenemos 0.01, o sea, prácticamente 100% de conductividad. En el siguiente tampoco debería de haber. No hay, perfecto. Y en el siguiente sí debería de haber, ahí lo vemos. 0.02. Bien. Vamos ahora al otro borne. Colocamos aquí. Primer tubo, conductividad excelente. Segundo tubo, no hay conductividad. Tercer tubo, conductividad muy buena. Cuarto tubo, no hay conductividad. Quinto tubo, conectividad muy buena. Sexto tubo, no hay conectividad. Bueno, de esta manera hemos verificado que el circuito está bien instalado y hemos también verificado que están bien repartidos las cargas entre los tubos. Habrá siempre una positiva, una negativa, una positiva, una negativa, una positiva y una negativa, creando una especie de circunferencia, ¿sí? Y un campo electromagnético entre cada tubo. ¿De acuerdo? Procedemos entonces enseguida a volcar más capas de metal. Algo muy importante que se me olvidó comentar es que antes de volcar más metal sobre nuestro Clotbuster, lo que tenemos que hacer es aislar las partes metálicas, ¿de acuerdo? Vamos a aislar todo lo que es la cinta de aluminio que rodea cada tubo. También vamos a aislar este cable
de estaño que conecta el tubo con el borne en el lado positivo y en el lado negativo, ¿sí? Y esto lo haremos con una laca, transparente para uñas, ¿sí? La laca es un polímero, es un material plástico no conductor de la electricidad. Por tanto, lo que vamos a hacer es colocar varias capas de esta laca transparente para uñas en las zonas que no tienen protección frente a la electricidad. Por ejemplo, este cable de estaño no tiene recubrimiento plástico, por lo tanto esto está expuesto a la electricidad. Lo mismo pasa con la cinta de aluminio. No hay un recubrimiento plástico. Aquí en la cinta de aluminio podríamos también volver a encintarlo alrededor con una cinta aislante. Tendría el mismo efecto que la laca. Yo utilizo la laca porque me resulta pues bastante cómoda. Esto es simplemente pincelar capas en la zona y dejarlas endurecer. Vamos a poner un poquito para enseñaros cómo lo hago. Muy simple. Colocar la laca e ir pincelando las partes metálicas. Esto es muy importante, el alambre de estaño, aislarlo bien. Bueno, pues lo que hace es muy simple, simplemente pues eso, pincelar bien todo el metal que hay alrededor en varias capas para aislarlo. Esto se me olvidó comentarlo y es muy importante hacerlo antes de seguir volcando metal, porque si no el metal puede tener contacto directo con el cable, ¿sí? Y en vez de repartir la carga positiva y negativa, lo que se hace es un contacto entre sí. O sea, se distribuye electricidad directa. Se provocaría un cortocircuito. Por lo tanto, vamos a aislarlo primero bien, las zonas metálicas con la laca, y después ya procedemos a colocar las siguientes capas. Muy importante. También algo muy importante es el tema de la electricidad que vamos a conectar a los bornes. Tiene que ser necesariamente corriente continua, entre 9 y 15 voltios. Yo he hecho experimentos con 30 voltios y bueno, lo soporta también bastante bien, pero creo que es más eficaz entre 9 y 15 voltios y solo de corriente continua. No se os ocurra tener la mala idea de conectar a los bornes corriente alterna, la corriente que tenemos todos en casa, en los enchufes de casa. No se os ocurra colocar corriente alterna aquí. Podemos hacer un desastre, aparte que no está indicada. ¿De acuerdo? La corriente alterna no tiene capacidad de ionización. En la corriente alterna no hay un polo positivo y un polo negativo. En la corriente alterna se habla de fase y neutro. ¿De acuerdo? Entonces no podemos dividir la energía, bueno, en este caso dividir la polaridad en positivo y en negativo si utilizamos corriente alterna. Tenemos que utilizar necesariamente corriente continua. La corriente continua es la corriente que surge de una pila convencional, de una batería convencional. Podemos conectar baterías de 9 voltios o hasta 15 voltios, o si no podemos conectar un transformador de corriente alterna en corriente continua. Vamos a ver, yo sinceramente utilizo el típico cargador de un teléfono móvil o de un taladro eléctrico, por ejemplo, que tiene un poco más de voltaje,
¿sí? El típico cargador, por decirlo así, le quito el conector, pelo los cables y con unas pinzas se los conecto aquí. Y ese transformador va directamente a la corriente alterna, de tal manera que tenemos un suministro eléctrico de corriente continua constante. ¿De acuerdo? Si le colocamos una batería, pues bueno, la batería tiene un tiempo de duración y de vida y hay que recargarla o sustituirla. Pero si le conectamos un transformador de corriente continua, esto va a estar funcionando las 24 horas del día sin fluctuaciones de corriente, ¿de acuerdo? Manteniéndose siempre en el mismo voltaje y haciendo que el clockbuster pues sea mucho más eficaz. Fijaros aquí en la última capa, también os quiero enseñar esta capa, este color rosáceo, ¿sí? Rosáceo, y luego tiene zonas mucho más marrones, mucho más oscuras. El tono rosáceo es una capa de sal del Himalaya. La sal del Himalaya es una sal de origen mineral, y es muy rica en cloruro sódico, que de por sí es altamente conductor. También he mezclado dentro de esta sal del Himalaya, he mezclado hormuz monoatómico, bueno, es lo que se llama oro monoatómico, extraído y procesado de la propia sal. Como os comentaba antes, el oro monoatómico o hormuz es un elemento superconductor. ¿De acuerdo? Bien, pues explicado el tema del aislamiento, vamos a verlo desde arriba, explicado el tema del aislamiento para que no haya interferencias eléctricas, ahora sí es cuando vamos a proceder a continuar echándole las siguientes capas. La laca de uñas ya se ha secado en las partes metálicas y ahora vamos a volver a comprobar con el multímetro que está bien aislado. Mediremos todas las partes metálicas y en todas tiene que dar conductividad negativa. Vamos allá, con ayuda de las pinzas. Vamos primero a testar el cable de estaño, que es el que más expuesto está. Colocamos una pinza y la otra. Ahí está. Y vemos que el multímetro no da ningún tipo de lectura, por lo tanto esto está bien aislado. Vamos al otro cable. Lo mismo, aquí no da ningún tipo de lectura, por lo tanto también está bien aislado. En las bases pasa igual, ¿sí? Aquí el multímetro no da ningún tipo de lectura. Pasamos a la siguiente. Tampoco no da ningún tipo de lectura. Y así sucesivamente. Bueno, esto quiere decir que el material metálico está bien aislado. Vamos a comprobar también el aislamiento de los bornes. Esto es muy importante debido a que es por donde entra la corriente eléctrica directamente. Entonces, bueno, vamos a hacer el mismo procedimiento. Colocamos las pinzas en los bornes. Ahí verificamos que no hay ningún tipo de lectura. Y en el siguiente borne, exactamente igual, no hay ningún tipo de lectura. Esto es, a ver, no hay ninguna lectura. Esto es algo muy importante. Tened en cuenta que la electricidad va a entrar directamente por los bornes, ¿sí? Por lo tanto, los bornes externos e internos tienen que estar totalmente aislados
para que no haya un posible cortocircuito con las capas de metal que vamos a colocar encima de esto. A pesar de que he puesto varias capas de laca en los tubos y en las conexiones, y de que he verificado con el multímetro que no había, bueno, pues que estaba todo bien aislado, pues a pesar de eso he sentido la necesidad de poner cinta aislante. No me preguntéis por qué, pero fue como un impulso, como una necesidad, una sensación de seguridad más que nada. Por lo tanto, bueno, he reforzado el aislamiento del Cloudbuster colocando esta cinta aislante en todas las conexiones, incluidos los bornes. También veis en el centro he colocado ya el cuarzo principal, que es la geoda que vimos antes, y alrededor de este cuarzo principal hay dos capas de una malla de aluminio. Voy a hacer 6 intercambiadores de iones para colocar en el Cloudbuster, para colocar entre los tubos del Cloudbuster. Bien, un intercambiador de iones es un dispositivo muy fácil de fabricar. Consiste en un cono metálico, en este caso de acero inoxidable, un cable de cobre de 70 centímetros de largo en forma toroidal y un cuarzo. El intercambiador tiene que estar sellado en su parte alta para que no entre humedad ni agua, debido a que el Cloudbuster va a ser utilizado en exteriores. Bueno, esto es muy sencillo, es simplemente enroscar este alambre de manera toroidal y que encaje dentro de este tubo. Esto es un canutillo de pastelería, en realidad, de acero inoxidable. Es un canutillo de pastelería. Se puede comprar en cualquier tipo de tienda o bazar. Bien, entonces lo que se hace es colocar el cuarzo en el medio, el toroide de cobre encima y cubriéndolo todo con el cono de acero inoxidable. Esto es el intercambiador de iones. No lo lleno de resina, ¿de acuerdo? Esto es así. O sea, por dentro no va a llevar ningún tipo de resina. Y como dije, lo voy a colocar tal que así, entre los tubos de cobre, todo alrededor. Bueno, esto va a favorecer que cuando le conectemos la corriente continua a nuestro Cloudbuster, bueno, ya sabéis que en los tubos de cobre se van a generar unos iones positivos y unos iones negativos. Y bueno, el objeto del cono es aproximar esos dos iones y dispararlos hacia arriba. Es un intercambiador. Hace que este aparato funcione muy bien. Aparte que es algo pues muy sencillo de hacer. Bien, para fijar los intercambiadores vamos a poner este último en su sitio. Ponemos el cuarzo, el toroide de cobre y cubriéndolo el cono de acero inoxidable. Aquí vemos una vista desde arriba. Podemos ver la disposición de los tubos y de los intercambiadores, el cuarzo y el aluminio en el medio. Y lo siguiente que vamos a hacer es proceder a volcar
una capa de medio litro de resina de poliéster mezclado con medio kilo de polvo atomizado de hierro. Esto nos servirá a su vez también para fijar los conos de acero. Fijaros bien en los intercambiadores. Tienen que ser unos conos lo suficientemente estrechos para que no haya ningún tipo de contacto entre los dos tubos. ¿De acuerdo? Debe de haber una distancia aproximada de unos 3-4 centímetros desde su base hacia el tubo. 3-4 centímetros desde su base hasta el tubo. Eso es importante. Y también, en la medida de lo posible, que no hagan contacto con el metal que tenemos alrededor del cuarzo. Por tanto, este lo voy a desplazar un poco hacia aquí. Los demás no tienen ningún tipo de contacto con el aluminio que rodea el cuarzo. Entonces, ahora haré una resina de poliéster al 50% con hierro, una mezcla, y la volcaré sobre el Cloudbuster. Vamos a verlo enseguida. Vamos a preparar la capa de resina con hierro. En este caso, siempre utilizo hierro atomizado. Esto quiere decir que es un hierro pues ultra fino, es como si fuese una harina de hierro. Es un mineral pulverizado, tal cual tiene la textura de una harina, sumamente fino. Siempre utilizadlo lo más fino posible el hierro, tanto el hierro como la magnetita, siempre lo más fino posible. Entonces vamos a hacer una mezcla de 500 gramos, medio kilo de hierro pulverizado con medio litro de resina de poliéster. Para ello utilizaremos una jarra o un recipiente medidor, muy importante que sea de plástico de tipo PP para que sea compatible con el fraguado de la resina de poliéster. La resina de poliéster cuando fragua, es decir, cuando endurece, adquiere una alta temperatura, desprende mucho calor además. Entonces el plástico tiene que ser compatible con la resina de poliéster. Tienen que ser plásticos tipo PP. En la base, no sé si podéis ver aquí, pero bueno, ponéis PP. Cualquier tipo de cubo de plástico que tengáis en casa os sirve, que sea PP. También muy importante utilizar un instrumento de madera para hacer la mezcla. No vamos a usar nunca ningún instrumento metálico para manipular nuestras mezclas de resina. Bueno, esto es muy sencillo. Simplemente se coloca el medio kilo de hierro atomizado en la jarra. Hacedlo muy despacio porque, bueno, siempre que hagáis estas cosas, por favor, poneros siempre guantes y mascarilla de protección. Los vapores de la resina son irritantes, de la vía aérea, de los pulmones, de la nariz, de los senos nasales. Y este tipo de metales que vienen atomizados, es decir, que vienen en una harina, bueno, pues también al colocarlos, pues puede salir un polvo que podemos respirar, y es indeseable. No queremos respirar nada de esto.
Por lo tanto, poneros siempre una mascarilla y guantes de protección. Bueno, pusimos el hierro y ahora vamos a colocarle el medio litro de resina. Yo tengo justo en el tarro medio litro que me sobró de la anterior aplicación. Entonces le volcamos la resina. Vamos revolviendo despacio. Buscando una mezcla homogénea, una amalgama. Es que el hierro es, bueno, de color muy oscuro, negro. Vamos echando resina poco a poco y la vamos removiendo, mezclándola con la harina de hierro, haciéndola como más espesa. El olor de esto es bastante desagradable. Es un olor químico, fuertemente químico. Por eso, poneros siempre mascarilla cuando hagáis estas cosas. Si las hacéis en un exterior, aún en un exterior, poneros mascarilla de igual manera. Yo lo estoy haciendo en un interior, con la ventana abierta. Muy bien, seguimos dándole vueltas, mezclándolo muy bien, dándole bien en la base. El mineral tiende a precipitar hacia la base, entonces bueno, le damos bien de vueltas en la base, añadimos más resina. Esto no hay que dejar de removerlo porque el mineral tiende a precipitar. Lógicamente el mineral es más pesado que la resina, por lo tanto tiende a precipitar, tiende a irse al fondo, ¿no? Entonces no hay que dejar de removerlo en ningún momento. Como podéis ver, he retirado los intercambiadores y también he retirado el cuarzo con el metal, porque voy a poner primero una pequeña capa encima. Después reposicionaré los intercambiadores y el núcleo del cuarzo, de la jera de cuarzo, con el aluminio. Y después lo dejaré secar 24 horas. Siempre dejo secar 24 horas entre capa y capa. No me gustan las prisas, aunque esto está a las 4 horas ya está fraguado. A mí no me gustan las prisas en esto. Entonces yo espero siempre un día entre capa y capa. Vamos a ver en la base. Todavía hay hierro ahí abajo. Estoy en 450. Voy a ponerle un poquito más de resina. Muy bien. A esta resina se le echa una parte de catalizador, que es esto, el catalizador. Cada marca comercial tiene su tanto por ciento. Esta en concreto es al 3% de catalizador. Y el catalizador es el químico que hace endurecer, que hace polimerizar esta resina.
Ahora mismo esta resina es lo que en química se llama un monómero, ¿sí? Y cuando le pongamos un monómero no, una cadena de monómeros, aquí hay muchísimos monómeros, y cuando le pongamos el catalizador, esos monómeros se van a transformar en un polímero, un conjunto de monómeros que es un polímero. En este caso es un polímero plástico de resina de poliéster. Es transparente. Si no le hubiésemos puesto el hierro sería totalmente transparente. Entonces endurece la resina de poliéster con el catalizador, formando un polímero. Vamos a volver a ver la base. Todavía hay un poquito de hierro que se resiste a juntarse con la resina, así que hacemos más insistencia con la cuchara. Eso es. Muy bien, y así se prepara esta capa de hierro atomizado. Ahora le vamos a volcar el catalizador, poner una capa fina sobre 1 centímetro, posicionar de nuevo los intercambiadores de iones, colocar el núcleo de cuarzo y aluminio y terminar de volcar toda la mezcla esta encima con delicadeza. Seguimos dándole vueltas. La mezcla tiene que estar muy homogénea, ¿eh? Esto es una amalgama de metal con resina. Tiene que estar muy, muy homogénea. Siempre darle vueltas en sentido horario y antihorario, tratando de generar pues, una corriente toroidal. Y trabajarla bien, ¿eh? Es decir, darle mucho tiempo para homogeneizarla, para hacerla igual en todas sus partes. Muy bien, esto está bien, bien, bien diluido, ahora sí. Entonces le echamos el catalizador. Para esta marca tengo que echarle 10 gramos. Muy bien. Una vez añadido el catalizador, volvemos a remover enérgicamente. En este momento ya la resina está activada con el catalizador y empezará a endurecer, empezará a crear ese polímero. Entonces vamos a echar una capa, fijar los intercambiadores y el núcleo y terminar de volcarlo todo. ¿De acuerdo? Primera capa, fijar intercambiadores, fijar núcleo y volcar todo el resto de la resina, ¿sí? Dejar secar 24 horas. Lo vemos enseguida. He terminado de volcar la resina y este es el resultado. He vuelto a reposicionar los intercambiadores. He vuelto a colocar el cuarzo con el aluminio. Y ahora hay que esperar a que esto frague, a que esto
endurezca. Vuelvo a repetiros que esto lo hagáis siempre con protección, porque el olor es francamente desagradable y aparte que es tóxico. Ventanas abiertas o si no en un exterior. Lo ideal es hacer esto en un exterior. Vamos a esperar 24 horas a que esta capa frague. Lo siguiente será colocarle una última capa de magnetita. Han pasado 24 horas desde que le puse la capa de hierro, por lo tanto la resina está totalmente endurecida. Los conos, los intercambiadores están bien conectados a la base. Ahí vemos el núcleo de cuarzo rodeado por la malla metálica. Es importante que esa malla metálica no tenga contacto con los tubos de cobre, ¿de acuerdo? Que hay una separación entre la malla y los tubos de cobre. Entonces ahora lo que vamos a hacer es colocar la última capa sobre el Clothbuster, que va a ser una capa de magnetita. La mezcla se va a hacer exactamente igual que hemos hecho con la mezcla de hierro, 500 gramos de magnetita y medio litro de resina de poliéster, y la volcaremos aquí encima. Bien, previamente al volcado voy a cubrir el núcleo con una malla metálica exactamente igual que la que tiene por debajo. Esta, una malla de aluminio en forma toroidal, tiene una estructura de toroide. Entonces cubrimos el cuarzo con la malla y volvemos a revisar que esta malla no tenga ningún tipo de contacto con los tubos de cobre. Es algo muy importante. La malla metálica no puede tener contacto con ningún tubo de cobre. Importante. Una vez cubierto el núcleo, lo siguiente que hago es colocar una orgonita táctica. Estas son las orgonitas tácticas. En este caso están construidas en forma de pirámide. Esto se llama pirámide de Roemer. Las fabrico yo. Están hechas en un 50% de resina de poliéster, un 50% de viruta de aluminio y en el interior un cuarzo atrapado. Esta es más grande y esta es un poco más pequeña. Esta pesa 300 gramos y esta pesa 500 gramos. Entonces, lo que voy a hacer es, bueno, si os fijáis en esta orgonita piramidal más pequeña, he aplanado la punta, con el objeto después de encajar la orgonita más grande encima. Voy a colocar una superposición de dos orgonitas tácticas. Aquí vemos las dos orgonitas tácticas ya fijadas entre sí. En la parte inferior tenemos una pirámide Roemer de 300 gramos. La he meseteado, es decir, le he achatado la punta. Y en la parte superior otra pirámide Roemer de 500 gramos, de medio kilo. A esta, en su base, le he hecho un labrado en forma de cuadrado para encajarla, tipo machembrado, a la orgonita inferior.
He puesto una capa de resina de poliéster para unir las dos piezas. Aquí lo veis, he trazado dos líneas longitudinales entre las esquinas, diagonales, para poder alinearla. Y aquí, bueno, pues he labrado la orgonita más grande, le he hecho un agujero en forma cuadrangular, y le he encajado la orgonita más pequeña, colocando una capa de resina de poliéster en el medio para fijar las dos estructuras. Entonces, esta orgonita táctica irá situada, como dijimos, encima del núcleo. Le buscamos bien la posición. Presionamos hasta que contactemos con el núcleo. Así. Bien, luego le pondré un nivel para comprobar que está perfectamente recto y paralelo. Haré distintas mediciones en relación a los tubos y la pirámide en ambos sentidos, horizontal y vertical, y comprobaré, antes de volcar la capa de magnetita, comprobaré que está perfectamente alineada. Es muy importante que esté perfectamente alineada. Igual que los tubos, es muy importante que estén paralelos entre sí. Bien, procedemos entonces a mezclar la magnetita. Primero estabilizaremos esta estructura. Cuando la tengamos estabilizada y nivelada, le voy a poner unas cintas adhesivas, ¿de acuerdo? Unas cintas adhesivas, ¿eh? Y después haré la mezcla de la magnetita y la colocaré. También antes de mezclar la magnetita, ahora que hemos puesto la capa de hierro y hemos colocado los intercambiadores de iones, me gustaría mostraros cómo funciona este aparato maravilloso, este intercambiador de iones. Al mismo tiempo que os voy a hacer la demostración de cómo funciona este intercambiador de iones, y aprovechando que tengo que utilizar el multímetro, voy a comprobar el resto de conductividad de los tubos, y polaridades en los bornes. Voy a conectar a los bornes una corriente continua de 5 voltios para hacer la prueba, y vamos a hacer distintas mediciones entre los tubos y los distribuidores de iones, los intercambiadores de iones. También entre los intercambiadores de iones vamos a hacer pruebas con el multímetro, y os vais a dar cuenta de un fenómeno físico de intercambio eléctrico alucinante. Bien, esto lo vamos a ver enseguida. Conductividad, vamos a ver, este no debe de tener conductividad con este, sí debe de tener conductividad con este otro, no debe de tener con este, y sí debe de tener con este otro. ¿De acuerdo? Y al revés, este no debe de tener conductividad con este, sí debe de tener conductividad con este, no debe de tener conductividad con este, sí
sí debe de tener conductividad con este. No debe de tener conductividad con este otro. Es decir, tenemos 3 tubos conectados entre sí que reciben cargas positivas y tenemos otros 3 tubos conectados entre sí que reciben cargas negativas. Estos 2 tubos no se tocan entre sí. El intercambiador de iones no se toca con los tubos, tampoco se toca con el núcleo. De hecho, vamos a comprobarlo. La conductividad entre un tubo y el intercambiador es nula. Ahí lo veis, en otro tubo es nula. Nula, es decir, el tubo y el intercambiador no están conectados, ¿sí? El intercambiador y el núcleo tampoco están aproximados, no están conectados, no hacen contacto entre sí. Lo vemos también aquí. No hacen contacto. El intercambiador con la resina de hierro tampoco hace contacto. ¿Sí? Por último, el intercambiador con la orgonita encima del núcleo tampoco hace contacto. Es decir, en esta orgonita los únicos elementos metálicos que van a recibir electricidad despolarizada van a ser los tubos de cobre. ¿De acuerdo? El intercambiador de iones está totalmente desconectado. No hay un circuito eléctrico que comunique los tubos con el intercambiador de iones. El intercambiador de iones está simplemente incrustado en una capa de resina con hierro que vemos que no es conductiva. Por tanto, el intercambiador de iones no recibe corriente ni positiva ni negativa de los bornes. ¿Sí? Esto funciona de otra forma. Esto lo que hace es atrapar cuando le conectamos, ahora lo vamos a hacer, cuando le conectamos corriente eléctrica a los bornes, que por cierto, os he dicho que para hacer las pruebas, yo ya he hecho una prueba anterior con 5 voltios de corriente continua. Las pruebas siempre se deben de hacer con 5 voltios, no más. ¿De acuerdo? Yo ya he hecho una previa con 5 voltios. Pero me interesa hacer una con 12 voltios. Este Cloudbuster finalmente funcionará las 24 horas del día con 12 voltios. Por lo tanto, voy a ajustar ese voltaje y voy a hacer las pruebas con 12 voltios. Entonces, queda claro que el intercambiador de iones está totalmente, pero además totalmente aislado. ¿De acuerdo? No recibe ningún tipo de carga eléctrica de los bornes. No hay cables que lo conecten a nada. Simplemente va incrustado en la resina. Ahora vamos a ver cómo funciona. Bien, recordaros también que dentro tiene una espiral de cobre. En un intercambiador la espiral de cobre va en un sentido horario y en el siguiente en un sentido antihorario. Y así intercalados los 6. Horario, antihorario, los 6. ¿De acuerdo? Bien, vamos a cambiar el multímetro. Lo vamos a fijar a un voltaje máximo de 20 voltios. Y
ahora es cuando vamos a conectar la corriente continua de 12 voltios, como he dicho, a los bornes. Por lo tanto, siempre colocad primero las pinzas, siempre colocad primero las pinzas y después enchufáis el transformador. ¿De acuerdo? Pero primero se colocan las pinzas y después se enchufa el transformador. Vamos a enchufar el transformador. Ahí está. Bueno, pues vemos que la corriente de entrada, voy a bajar aquí un poco el cable para que se pueda ver mejor. ¿Eh? Vemos que la corriente de entrada en los bornes pues, son 12 voltios. ¿De acuerdo? Sí, más o menos. Este tipo de medidor que utilizo no es un medidor profesional al 100%, ¿sí? Esto es un medidor amateur, un medidor de clase media y bueno, da pues bueno, unas medidas que son aproximadas, ¿sí? Ahí nos marca el 12 con 12, son aproximadas, pero no son absolutas, ¿de acuerdo? De todas maneras, para hacer este tipo de pruebas nos viene muy bien. Entonces, tenemos un voltaje de entrada de 12 voltios. Tenemos entonces tres tubos, tenemos tres tubos, ahora mismo están recibiendo corriente, es decir, están recibiendo solamente corriente positiva, ¿sí? Y en otros tres tubos están recibiendo corriente negativa. No se tocan entre sí, por lo tanto no hay cortocircuito, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a probar este intercambiador de iones. Fijaros qué cosa más curiosa. Bueno, primero vamos a medir el voltaje en los tubos. Vais a ver que va a salir un voltaje un poco inferior a 12 voltios. ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque 12 voltios, aunque para el funcionamiento de este Cloudbuster 12 voltios es lo ideal, realmente 12 voltios es poco voltaje, ¿de acuerdo? Y estamos utilizando calibres de metal, grosores de metal, pues bueno, bastante gruesos para un voltaje de 12 voltios. Entonces va a haber siempre una pérdida eléctrica, ¿sí? Es muy difícil registrar los 12 voltios por completo, ¿no? De hecho, vamos a hacer una prueba, ¿sí? Ponemos el polo negativo aquí, polo positivo aquí, a ver cuánto nos mide. Perdón. Ahí. Bueno, ahí nos mide 12,8 voltios, es decir, este es el negativo y este es el positivo. Ahora mismo dentro de este tubo se está produciendo un fenómeno de ionización positiva y en este otro tubo se está produciendo otro fenómeno de ionización negativa. Los gases que hay aquí adentro, en este caso es aire, ¿sí? Se están ionizando, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el argón y otro tipo de gases que hay en la composición del aire atmosférico, ¿sí? Los tubos se encuentran ionizados positiva y negativamente. Hemos comprobado que el intercambiador de iones está totalmente aislado, que no recibe corriente eléctrica del transformador, que está aislado. Y ahora vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a medir el voltaje dentro y alrededor de esta estructura. Ahora mismo aquí hay una carga positiva y aquí hay una carga negativa. Y este cono, aunque os parezca mentira, está atrayendo esas dos cargas, es decir, está atrayendo la carga negativa hacia aquí y la carga positiva hacia aquí. Y como en este cono la espiral va en sentido horario, la espiral de cobre va en sentido horario, se va a producir una mayor cantidad de carga eléctrica en la parte derecha
que en la parte izquierda. Lo contrario sucederá en este otro intercambiador de iones. En este intercambiador de iones, la espiral de cobre está colocada en sentido antihorario. Por lo tanto, habrá más carga eléctrica en la parte izquierda que en la parte derecha. ¿De acuerdo? Cuando lo midamos, habrá más parte eléctrica en esta parte que en esta otra. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Se van repartiendo las cargas eléctricas. Repito, muy importante, el intercambiador no recibe corriente eléctrica del transformador ni de las baterías. El intercambiador recibe iones de los tubos, generando a su vez una corriente eléctrica, un campo eléctrico toroidal, espiral. Dependiendo de cómo esté ubicada la espiral, sentido horario o antihorario, generará un campo eléctrico hacia este lado o hacia este otro. ¿De acuerdo? De hecho, genera hacia los dos, pero por el sentido de la espiral, en este caso va a generar más campo eléctrico en el lado derecho que en el izquierdo, y en este otro caso, viceversa, en el lado izquierdo y en el lado derecho. Vamos a verlo. Fijaros muy bien, por favor, en las lecturas del multímetro. Muy bien, pues ahora viene lo interesante. Estos dos tubos, como explicamos, están cargados. El intercambiador no tiene ningún tipo de carga eléctrica. El intercambiador es neutro en su estado original. Entonces vamos a medir el campo eléctrico en esta zona, en la zona derecha, y vamos a medir el campo eléctrico en la zona izquierda. Lo mismo haremos aquí, campo eléctrico entre el intercambiador y el tubo derecho, entre el intercambiador y el tubo izquierdo. Como dije, los intercambiadores tienen unas espirales de cobre que van en sentido horario y antihorario. Entonces eso va a hacer que unos iones vayan hacia un lado o hacia el otro con mayor cantidad, ¿no? Bien, vamos entonces a hacer la medición. Fijaros qué curioso, de un elemento que en teoría no tiene conductividad con nada, ¿sí? De repente, por el hecho de tener alrededor dos elementos eléctricos y conductores, pues adquiere electricidad, intercambia iones positivos con negativos. En este caso, la espiral está en un sentido antihorario, por lo tanto, el campo eléctrico en su parte derecha va a ser inferior al que haya en su parte izquierda. En este otro lado va a pasar lo contrario. Como el toroide, la espiral, está en el otro sentido, en la parte derecha va a haber más campo eléctrico y en la parte izquierda va a haber menos. Esto sucede en los 6 intercambiadores, ¿de acuerdo? De tal manera que se origina un campo eléctrico constante siempre y cuando tengamos colocadas las pinzas con la corriente continua. Bien, vamos entonces a medirlo. Fijaros qué curioso. De algo que no es conductor al principio porque no está conectado con nada, de repente tiene corriente. Colocamos entonces, lo voy a hacer desde arriba para que sea más visible. Colocamos entonces, fijaros muy bien por favor en las lecturas del multímetro. Colocamos los, esta cosa al revés, perdón, sí, está bien así. Entonces en la parte derecha vemos que tenemos de repente en el intercambiador, en la parte derecha, tenemos una corriente que fluctúa entre 1 y 1.25 voltios. ¿Sí? O sea, de repente en el intercambiador hay voltaje,
hay actividad eléctrica y no está conectado a nada. Solamente la recibe del ánodo y del cátodo que tenemos a la izquierda y a la derecha. El ánodo y el cátodo son los tubos de cobre. Por lo tanto, como podéis ver en el multímetro, aquí marca un voltaje que se aproxima al 1.25 voltios. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero en la parte derecha. Vamos a ver que el voltaje sube, sube una barbaridad, sube casi a 10, ¿de acuerdo? Sube a casi a 10 voltios, ahí lo vemos muy bien en el multímetro. Entonces, en la parte derecha, ¿sí?, tenemos 1.25 y en la parte izquierda tenemos casi 10. Bueno, esto es por la disposición del toroide que hay dentro del intercambiador. Veamos qué sucede en el siguiente intercambiador. Debería de suceder lo contrario, ¿sí? Debería de suceder lo contrario. Por lo tanto, hacemos el tester. Fijaros, aquí en la parte derecha llega casi a los 10 voltios, 9,79. ¿Sí? Lo contrario que sucedía aquí, que en la parte derecha había menos voltaje. Bueno, aquí hay más voltaje, sucede lo contrario. Y este intercambiador, al igual que los demás, no tiene contacto con ningún cable, ¿sí? Vamos a medir en el lado izquierdo. ¿Veis? 1,35. En el lado izquierdo hay menos voltaje que en el lado derecho. En el lado derecho sube casi hasta 10. ¿Sí? Si hiciésemos esta prueba con todos los intercambiadores, y debido a que tienen disposiciones de espirales de cobre distintas, horarias, antihorarias, horarias, antihorarias, si hiciésemos esta prueba, pues nos daría el mismo tipo de medición, es decir, mediciones contrarias por la alternación de las espirales de cobre. Esto es el intercambiador de iones. Esto es lo que hace que nuestro Cloudbuster tenga un campo eléctrico. Y además, ahora que le vamos a volcar la magnetita, haremos también un campo electromagnético. He paralelizado la orgonita táctica con ayuda de un nivel, tanto vertical como horizontal. He comprobado que está bien instalada y nivelada, entonces le he colocado unas cintas adhesivas hacia la base para fijarla. Ahora mismo ya vamos a mezclar la mezcla de magnetita, pero antes voy a hacer una última comprobación para verificar que todo está correcto. Como dijimos anteriormente, en este Cloudbuster iónico, el único circuito eléctrico está entre los tubos. O sea, la electricidad pasa despolarizada exclusivamente en los tubos. 3 tubos positivos, 3 tubos negativos. No hay más contacto de electricidad, no hay más circuitos eléctricos. Los intercambiadores de iones no reciben electricidad, no están conectados a los tubos con ningún cable, por lo tanto están aislados, es decir, esto no hace contacto con este tubo ni con este otro. Este intercambiador no hace contacto con este tubo ni con este otro. Y los intercambiadores entre sí tampoco hacen contacto, ¿de acuerdo? Es decir, aquí lo único que hace contacto son 3 tubos y 3 tubos. Este tubo contacta con este, lo vemos, contacta con este otro, ¿sí? Y este otro tubo contacta con este, ¿sí? Y contacta con este otro, ¿sí? Ahí lo vimos. Es decir, lo que es el intercambiador no recibe ningún tipo de corriente eléctrica de los polos ni de los tubos. El intercambiador intercambia. Lo que hace es capturar del ánodo y del cátodo, de la parte positiva y de la parte negativa, captura iones,
los concentra, ¿de acuerdo? Y los dispara en sentido horario y antihorario. Es decir, como vimos, está todo bien instalado, solamente hay conexión y conductividad eléctrica en los tubos de manera discontinuada, no hay conexión eléctrica en los intercambiadores, ni en el núcleo, ni en ninguna otra parte. Es decir, la electricidad va a fluir exclusivamente por los tubos de cobre. Veréis, he conectado un panel de 6 LEDs de 12 voltios a los polos del Clockbuster, a los tubos, al polo positivo y al tubo negativo, con 12 voltios de corriente de entrada. ¿Sí? Ahí lo veis, 12.12. Por lo tanto, aquí estamos comprobando que este tubo tiene una carga negativa, cable negro, y este tubo tiene una carga positiva, cable rojo. Al conectarlo con el LED, hacen contacto entre sí y el LED se ilumina. ¿De acuerdo? Bien. Quiero que veáis entonces lo que sucede en el intercambiador de iones. Fijaros bien en la luz LED, que ahora mismo está conectada a 12 voltios, y en el intercambiador de iones, en esta parte, se produce más energía que en esta otra. Entonces vamos a desconectar este polo. ¿Sí? Y fijaros bien lo que ocurre cuando toco con esta pinza el intercambiador de iones. Fijaros en la luz LED. ¿Lo podéis ver? Quito, pongo, quito, pongo. ¿Veis que se ilumina un poquito? ¿Sí? ¿Lo podéis ver ahí? Que se ilumina un poco. Quito, pongo, quito, pongo, quito, pongo. Bien. Sin embargo, aquí no hay electricidad. Si medimos un intercambiador con el otro, mirad el multímetro. ¿Sí? No dan ningún tipo de lectura. No hay electricidad aquí entre los intercambiadores. No hay conductividad. La conductividad está entre el intercambiador y el tubo. Ahí vemos, ¿sí? Más en un lado, menos en el otro, ¿sí? 0,29, 10, 75. Pero entre los intercambiadores no hay lecturas de corriente. ¿De acuerdo? Que quede muy claro. En este aparato de energía orgónica estamos creando a propósito un estado de excitación atómica. Es decir, estamos creando un estado de vibración atómica en este dispositivo, en lo que yo llamo el Ionic Clockbuster. En este diseño de Clockbuster se produce un estado metaestable de un sistema cuántico. Este estado se produce cuando se le aplica corriente eléctrica despolarizada. Y este estado metaestable tiene un nivel de energía muy superior al estado fundamental de la materia. De hecho, la física dice que todos los estados excitados del átomo son estados metaestables. Por lo tanto, el Ionic Clockbuster sigue su propósito, consigue su propósito. Desde luego que sí, porque produce excitación atómica, porque produce átomos excitados en forma de aniones y de cationes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, crea un entorno metaestable, donde el orgón se absorbe y se libera con más eficacia. El orgón circula con mayor fluidez en este estado metaestable. Mientras se mantenga este estado, mientras se mantenga el flujo de corriente despolarizada, ¿de acuerdo? El sistema funcionará de manera ininterrumpida. Y bueno, ¿por qué se produce la excitación atómica? Lo hemos explicado. Se produce la excitación atómica, por un lado, por una ionización, y por el otro lado, cuando volquemos la capa de magnetita, se producirá también una excitación atómica electromagnética. Tendremos una excitación atómica electromagnética
debajo de una excitación atómica iónica. ¿De acuerdo? Un estado metaestable de la materia. La excitación atómica electromagnética se obtiene a través de un campo vibracional de dos metales ferromagnéticos. En este caso, bueno, pues son la capa de magnetita que pondremos ahora mismo y la capa de hierro que ya está puesta. Interactuarán entre sí, debido al magnetismo natural presente en una de ellas, lógicamente en la magnetita que vamos a poner. Repito, de forma natural son atraídas y repelidas entre sí, formando pues un campo magnético continuo con excitación atómica entre el hierro y la magnetita, estimulado por las cargas eléctricas. ¿De acuerdo? Bien, os comento que bueno, aquí se generan iones, ¿sí? Los iones negativos en el aire, son tan importantes como las vitaminas en los alimentos. Y de hecho, a los iones negativos en el aire se les conoce como las vitaminas del aire, como el elemento de la longevidad, como el limpiador del aire. Los aniones son de gran importancia en la salud humana. De hecho, en la mayoría de los casos, la mayoría de los iones negativos o aniones se acumulan después de una tormenta. Los aniones negativos se han asociado con mejoras en el estado de ánimo y en el bienestar físico. Está demostrado. Por otra parte, decir también que lo negativo, que en este caso es bueno, atrae a lo positivo. Es decir, en este aparato se generan también cationes, es decir, iones positivos. Por tanto, los iones positivos son más densos y no son tan beneficiosos si se aplican en exceso. Por lo tanto, y es por ello por lo que coloco esta orgonita táctica. Coloco esta orgonita táctica alrededor de los tubos para absorber y capturar los iones positivos residuales. ¿De acuerdo? Depurando y neutralizando el aparato de iones positivos y manteniendo así un campo eléctrico estable, con más iones negativos que positivos. ¿De acuerdo?